La puerta colgaba torcida de una bisagra, crujiendo cada vez que el viento la azotaba, y allí fue donde Soledad cayó. El polvo era fino y pálido, casi como harina, y se le pegaba a los labios al tocar el suelo. Se podía sentir la sequedad de aquella tierra incluso antes de pisarla. Un lugar donde no había llovido en meses, donde hasta los mezquites parecían cansados de estar en pie. Su vestido, antes de un azul intenso, se había desteñido hasta convertirse en algo parecido a la ceniza. Le faltaba una sandalia. Su cabello, largo y oscuro, se le pegaba al cuello en mechones húmedos, y bajo sus costillas un niño se movió. Había estado caminando desde antes del amanecer, sin sombrero, sin agua después del mediodía. Solo el ritmo lento y obstinado de sus pies arrastrándose por el camino de tierra que serpenteaba entre campos abandonados hacía mucho tiempo. El tipo de camino que se olvida de que la gente existe. Para cuando llegó a la puerta del rancho, ya no caminaba hacia ningún lugar en particular. Sencillamente, ya no podía seguir adelante. La madera bajo sus dedos se sentía astillada, tan seca que se desmoronaba. Intentó incorporarse 1, 2 veces, pero le temblaban los brazos y su cuerpo no respondía. Así que se quedó allí, medio acurrucada contra la base de la verja, con una mano sobre el vientre, como para contener la vida que llevaba dentro. El viento soplaba a través del pastizal vacío que se extendía más allá, trayendo consigo el tenue olor a estiércol viejo y tierra calentada por el sol. En algún lugar lejano, una lámina de hojalata suelta resonaba contra una pared una y otra vez, como un lento latido. Ni voces, ni pasos, ni ladridos de perros, solo latidos. Y ahí, amigos míos, es donde empezó todo. No con una bienvenida, no con una puerta que se abría, sino con un cuerpo demasiado cansado para mantenerse en pie y un lugar demasiado olvidado como para que importara. Soledad cerró los ojos no en paz, sino en rendición. No la que nace de la confianza, sino la que surge cuando el cuerpo decide antes que la mente. Su respiración se volvió superficial, irregular. Cada inhalación se le atascaba en la garganta como si el aire mismo se resistiera a entrar. Hay momentos en la vida de una persona en los que deja de pedir ayuda, no porque sea fuerte, sino porque ha aprendido que pedir ayuda no cambia nada. Ella había fallecido hacía horas. Una mosca se posó cerca de su oreja, otra se acomodó en su muñeca. Ella no se movió. El sol descendió, convirtiendo las áridas colinas de la distancia en largas sombras cobrizas y grises. Una nube pasó brevemente por encima, ofreciendo un instante de suavidad, un respiro del calor y luego desapareció, y aún así ella no se movió. Si alguna vez te has sentido así de cansado, no solo físicamente, sino también emocionalmente, entonces entiendes ese silencio. Esa actitud profunda y pesada, donde incluso el miedo parece un esfuerzo excesivo. El tiempo se estira, ese tipo de tiempo que no cuenta los minutos, sino solo el lento desvanecimiento de la luz. Entonces algo cambió. No dentro de ella, sino a su alrededor. Una brisa soplaba de forma diferente, trayendo consigo un aroma que antes no estaba presente. Débil, terroso, vivo de una manera que el resto de la tierra no lo estaba. Le acarició el rostro y frunció ligeramente el ceño, como si una parte de ella aún reconociera la diferencia. Puerta. Crujió de nuevo. Esta vez no por el viento. Un suave empujón desde el otro lado. La madera presionó suavemente contra su hombro y luego se detuvo. Hubo una pausa y luego otro empujón, más firme ahora, insistente. Sus ojos no se abrieron, pero sus dedos se contrajeron. Al otro lado de la verja algo respiraba, lento, constante, lo suficientemente cerca como para que su calor se colara entre las rendijas. Le siguió un sonido bajo, no un gruñido, no una llamada, algo más suave, algo que no pertenecía a un lugar abandonado. Y aún así no vino nadie, ningún hombre con una linterna, ningún niño corriendo descalzo, ningún vecino gritando a través de los campos, solo la tierra y lo que aún viviera en ella. Porque a veces, amigos míos, no son las personas las que deciden si tendrás otra oportunidad. A veces es el lugar en sí. El polvo se levantó bajo sus pies cuando la puerta se movió una vez más.
Ahora había una pequeña abertura, lo justo para que algo pudiera pasar. La bisagra crujió con más fuerza esta vez, como protestando por el esfuerzo. La mano de Soledad se le resbaló del vientre y cayó al suelo, y por primera vez desde que llegó, algo la conmovió. Cálido, bruto, vivo, no con urgencia, no con miedo, pero con una silenciosa persistencia, como algo que había estado esperando. ¿Esperando qué, te preguntarás? Ah, esa es una pregunta que la tierra responde lentamente. El cielo se tornó dorado intenso, luego ámbar, y finalmente el azul suave que precede a la noche. Las sombras se extendían por el prado, acercándose sigilosamente al lugar donde ella yacía. Y aún así, esa presencia no se apartó de su lado. Si crees que a veces, cuando una persona no tiene a dónde ir, el mundo mismo le hace un hueco, entonces quédate conmigo. Porque esta historia no trata sobre cómo se cayó, se trata de por qué no la dejaron allí. Y si alguna vez has pensado en eso, aunque sea una sola vez, tómate un momento. Dale a me gusta, suscríbete al canal y dime desde dónde nos escuchas, porque historias como esta no se cuentan sin más, son transportados. Soledad no siempre había caminado con la cabeza gacha de esa manera. Hubo un no hace tanto. Aunque parecía otra vida, en que se movía con determinación por calles estrechas bordeadas de casas de barro y bugambillas brillantes que trepaban por cercas rotas. Venía de un pueblo escondido entre colinas bajas en el sur de México, donde las mañanas olían a humo de leña y maíz hervido, y las tardes traían el zumbido de las cigarras tan fuerte que te llenaba los oídos como agua. Allí era conocida no por su belleza ni por su risa, sino por sus manos, manos fuertes y cuidadosas. Manos que amasaban la masa antes del amanecer y daban forma a tortillas tan finas que se inflaban a la perfección sobre el fuego. Manos que cosían camisas rotas con un hilo tan prolijo que apenas se veía la costura. Manos que sabían cómo calmar a una cabra inquieta, cómo atar hierbas en manojos para secarlas, cómo lograr que la tierra más dura diera lo justo para sobrevivir otra temporada. Y eso, amigos míos, es algo que la gente suele olvidar. El valor de una persona no siempre se manifiesta de forma ostentosa. A veces reside discretamente en lo que sabe hacer. Soledad vivía con su madre, doña Eulalia, en una casa de adobe de 2 habitaciones, con techo de tejas rojas que goteaba durante las fuertes lluvias. Detrás de la casa tenían un pequeño terreno donde cultivaban frijoles y unas pocas hileras de maíz. Nada abundante, nada fácil, pero era suyo. Su padre había fallecido cuando ella era muy pequeña, al caerse de una mula en un sendero empinado. A partir de entonces la casa se volvió más silenciosa. Su madre hablaba menos. Y Soledad aprendió pronto que la supervivencia no dependía de que el dolor pasara. A los 16 años ya trabajaba en otras casas, lavaba la ropa a mano. Cocinaba para familias que tenían más que ella. Llevaba agua del pozo para mujeres cuyos hombros ya no daban para más. Ella no se quejó. No porque la vida fuera amable, sino porque comprendía que rara vez lo sería. Los años transcurrieron así, en silencio, de forma predecible, hasta que conoció a Gerardo. Venía de un pueblo vecino, donde la tierra era más verde y el río más ancho. Tenía una forma de hablar que hacía que las cosas cotidianas sonaran prometedoras. Un hombre que reía con facilidad, que se apoyaba en los marcos de las puertas como si el mundo nunca lo hubiera presionado. Primero se fijó en sus manos. Decía que eran las manos de una mujer que podía construir una vida. Y si alguna vez te han visto así, realmente, visto, aunque sea solos una vez, sabes lo peligroso que puede cuando la esperanza empieza a crecer do antes de no la habías. Se casaron rápidamente. Demasiado rápido, decían algunos, pero Soledad no hizo caso. Salió de casa de su madre con solo un pequeño bulto de ropa y un objeto cuidadosamente envuelto en tela. Una cuchara de madera, pulida por los años de uso. Había pertenecido a su madre y antes a su abuela. El mango se había curvado ligeramente por las décadas de remover ollas gruesas sobre fuego abierto. No tenía valor para nadie más. Pero para ella significaba algo estable, algo que no cambiaba. La llevaba consigo como una promesa.
La casa de Gerardo no era como ella la había imaginado. La tierra de la que hablaba, fértil y generosa, resultó ser alquilada, no propia. La casa era más pequeña que la suya. El tejado se hundía en una esquina. El suelo era áspero y seco de una forma que él jamás había mencionado, pero ella se quedó porque eso era lo que le habían enseñado. Tú construyes, tú arreglas, tú resistes. Se levantó antes del amanecer, como siempre. Encendió el fuego, cocinó lo poco que tenían. Intentó estirar la comida para que durara más de lo debido. Plantó frijoles donde la tierra se lo permitía. Reparó lo que se podía reparar, y durante un tiempo casi parecía que algo podía crecer allí. Luego llegaron las deudas, luego vino la bebida. La risa de Gerardo cambió primero. Se hizo más fuerte, luego más aguda, y finalmente desapareció por completo. Las promesas que una vez hizo se convirtieron en quejas sobre lo que le faltaba: más tierras, más dinero, más tranquilidad. Dejó de fijarse en sus manos. Dejó de fijar en todo aquello que no le servía. Y cuando ese año no llovió, todo empezó a desmoronarse. Hay muchos tipos de hambre. Algunos residen en el cuerpo. Otros, en la forma en que las personas comienzan a mirarse unas a otras cuando no hay suficiente para todos. Soledad aprendió ambas cosas. Para cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, Gerardo ya había empezado a desaparecer durante días. Decía que buscaba trabajo. Regresaba cada vez con menos. Olía alcohol barato y tenía una mirada distante. Una mañana simplemente no regresó. Ninguna nota, ninguna explicación, ninguna huella en el camino, solo ausencia. Al principio esperó. Por supuesto que lo hizo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en algo más difícil de medir. El propietario fue el siguiente. Un hombre con botas limpias y una voz inquebrantable. Le dio 3 días. Así de rápido puedo volver, amigos míos. No con una tormenta, no con un incendio, sino con una fecha límite impuesta por alguien que jamás ha sabido lo que significa perderlo todo. Soledad empacó lo poco que tenía, un cambio de ropa, una manta y la cuchara de madera. Ella no lloró, no cuando cerró la puerta tras de sí, no cuando pasó junto al pequeño trozo de tierra que había intentado revivir, ni siquiera cuando llegó a la carretera y se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Porque el dolor, cuando se vuelve demasiado grande, no siempre se manifiesta en forma de lágrimas. A veces se convierte en movimiento. Ella caminó a través de pueblos donde nadie conocía su nombre. Los campos ya habían sido cosechados, dejando solo tallos secos que le raspaban las piernas. Intercambiaba trabajo por comida cuando podía, amasaba, lavaba ropa, cuidaba animales. Algunas personas eran amables. La mayoría simplemente se esforzaba por sobrevivir. Y mientras tanto, la niña que llevaba dentro crecía. Una presencia silenciosa y constante. Un recordatorio de que detenerse no era una opción, pero incluso el cuerpo más fuerte tiene sus límites. Incluso los pasos más decididos comienzan a flaquear cuando ya no hay un destino. Y así fue como llegó a ese camino, esa puerta. Ese último tramo de polvo donde sus fuerzas flaquearon antes que su voluntad. Ella no eligió ese lugar. Ella no tenía previsto llegar allí. Pero llevaba consigo todo lo que había aprendido. Cada habilidad, cada hábito, cada resistencia silenciosa. Y una pequeña cuchara de madera, escondida en el paquete que llevaba a su lado. Porque a veces, lo que salva a una persona no es lo que encuentra al llegar, es lo que se negaron a dejar atrás. Para cuando Soledad volvió a abrir los ojos, la luz había cambiado. Ya no era el blanco intenso de la tarde, sino el resplandor más suave e inclinado del atardecer, ese que alarga las sombras sobre el suelo y hace que incluso las cosas rotas parezcan delicadas por un instante. Al principio, no se movió. Sentía el cuerpo pesado, como si la tierra bajo sus pies se hubiera vuelto su pecho y se negara a devolvérselo. Tenía los labios agrietados. Le ardía la garganta. El niño que llevaba dentro se movió de nuevo, más despacio esta vez, como si le recordara que la quietud no podía durar. Entonces se percató del calor. Todavía está allí, cerca. Estable, sus dedos se crisparon rozando algo que no era polvo.
grueso, vivo, giró ligeramente la cabeza y a través de las pestañas pegajosas por el sudor y la suciedad, lo grande, tan delgada que se le marcaban las costillas como las tablas de una vieja cerca. Su pelaje antaño de un rico color marrón se había desvanecido en manchas de color desigual, con polvo adherido a sus flancos. Una oreja estaba ligeramente doblada en la punta, como si hubiera cicatrado mal tras una antigua herida. Una cuerda colgaba suelta alrededor de su cuello, deshilachada y arrastrándose, como si alguien la hubiera atado y luego se hubiera olvidado de ella. La yegua estaba parada justo detrás de la puerta entreabierta, con sus grandes ojos oscuros fijos en Soledad. No es salvaje, no tengo miedo, simplemente presente. Y eso, amigos míos, es algo raro, ser visto sin prejuicios cuando ya no tienes nada que ofrecer. La yegua bajó la cabeza lentamente, con cuidado, como si se acercara a algo frágil. Su aliento cálido rozó la mejilla de Soledad, trayendo consigo el aroma de la hierba seca y algo ligeramente dulce, como heno viejo que alguna vez había sido bueno. Soledad parpadeó intentando enfocar la vista. Levantó la mano, apenas, y la apoyó en el cuello del animal. El calor entró en contacto con la piel, la vida se encontró con la vida. La yegua no se apartó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia el contacto, como si ella también hubiera estado esperando algo que no comprendía. Durante un largo instante ninguno de los dos se movió. El viento soplaba a través de la llanura, susurrando sobre la maleza seca y haciendo vibrar los postes rotos de la cerca esparcidos por el pastizal. Más allá de la puerta, el rancho se extendía amplio y silencioso, demasiado silencioso para un lugar que alguna vez albergó animales, personas y trabajo. Soledad tragó saliva, forzando su garganta a trabajar. Se movió apoyando en el suelo. Un dolor agudo e inmediato le recorrió el brazo, pero no se detuvo. Lentamente, poco a poco, se incorporó lo suficiente como para sentarse. El mundo se inclinó. Manchas oscuras danzaban en los bordes de su visión, pero ella se mantuvo erguida. La yegua retrocedió lo justo para dejar espacio, y luego giró ligeramente la cabeza hacia la puerta abierta, como si indicara que había algo más allá. Soledad apoyó esa moción. Y por primera vez, pudo ver realmente el lugar. El rancho no había sido abandonado de golpe, se había ido olvidando poco a poco. A lo lejos se alzaba una casa, baja, con muros de adobe agrietados por el calor. El tejado se hundía por un lado, faltaban tejas, dejando al descubierto oscuras grietas por donde se filtraba el cielo. Una puerta de madera colgaba ligeramente entreabierta, balanzándose con el viento en pequeños y cansados vaivenes. A la derecha, un corral se inclinaba hacia adentro, con los postes torcidos y el alambre flojo y enredado. Un abrevadero yacía de lado, seco como un hueso. Cerca, lo que antes había sido un jardín era ahora un parche de maleza persistente que se abría paso entre una tierra que no se había removido en mucho tiempo. Y sin embargo, había señales, pequeños, de ese tipo que solo se nota cuando se mira con atención. Una vasija de barro cerca de la puerta, usada recientemente. Su borde aún está oscuro por la humedad. Un manojo de leña apilado de forma irregular, pero no esparcido. Huellas en el polvo, tenues, pero no lo suficientemente antiguas como para haber sido borradas por el viento. Alguien había estado aquí. Quizás aún lo era, pero no lo suficiente como para mantener el lugar con vida. Porque la tierra, al igual que las personas, necesita cuidados. Y cuando se la deja descuidada durante demasiado tiempo, no muere de repente, se desvanece. Soledad se llevó la mano al vientre, intentando tranquilizarse. El niño se movió de nuevo, vivo, insistiendo. Ella volvió a mirar a la yegua. «Tú también», susurró con una voz apenas un susurro. La yegua movió la oreja. Había algo en la quietud de aquel animal, algo familiar. No solo el hambre, no solo el abandono, sino la forma en que permanecía de pie a pesar de todo. La forma en que no se había alejado, incluso con la cuerda, arrastrándose inútilmente alrededor de su cuello. Como si perteneciera a este lugar, incluso cuando nadie más parecía pertenecerle.
Y así, amigos míos, es como nacen ciertos lazos, no con grandes momentos, sino con un reconocimiento silencioso. Soledad extendió la mano hacia la puerta. Gimió al abrirla un poco más, y la bisagra protestó con un sonido largo y doloroso. El espacio entre los postes se ensanchó lo suficiente para que pudiera pasar. Ella dudó, no por miedo, pero porque dar ese paso significaba algo en lo que aún no se había permitido pensar quedarse. Llevaba días caminando sin rumbo fijo, diciéndose a sí misma que seguiría adelante hasta que algo, cualquier cosa, le dijera que se detuviera. Y ahora había un lugar, roto, descuidado, pero no está vacío. La yegua dio un paso al frente, cruzando primero el umbral, y luego giró ligeramente la cabeza observando a Soledad como si esperara. ¿Esperando qué? Ah, ya sabes la respuesta. Soledad respiró hondo, sintiendo un ligero roce en el pecho, y cruzó la puerta. El polvo del interior del rancho no se sentía diferente bajo sus pies, y sin embargo, algo cambió, no en la tierra. En ella se movió lentamente por el patio cada paso deliberado. Le temblaban las piernas, pero no volvió a caer. La yegua la seguía de cerca, con los cascos rozando suavemente el suelo, como si tuviera cuidado de no asustarla. Cerca de la casa, Soledad se detuvo. La puerta crujió al balancearse, golpeando suavemente contra el marco. En el interior reinaba la penumbra, enfriador. El olor a humo viejo aún flotaba en el aire, mezclado con algo ligeramente agrio. El aroma de un lugar que había sido habitado, pero descuidado. Ella intervino. El suelo era de tierra apisonada, irregular pero firme. Cerca del centro había una mesa de madera, sostenida por una piedra en una de sus patas. Sobre ella reposaban algunos cuencos de barro, sin lavar pero abandonados hacía poco. En un rincón, una estufa, fría, con ceniza acumulada en su interior. Una manta yacía arrugada sobre una cama estrecha contra la pared. Aquí había vida, o lo había habido muy recientemente. Los ojos de Soledad se movían lentamente, absorbiendo cada detalle. No juzgo, no cuestionar, simplemente comprender. Porque ella sabía lo que significaba que un lugar empezara a desmoronarse. Ella lo había vivido. Detrás de ella, la yegua se acercó a la puerta, pero no entró. Permaneció allí, medio en la sombra, medio bañada por la luz menguante. Una presencia silenciosa, un testigo. Soledad metió la mano temblorosa en su bulto y sacó la cuchara de madera. Su forma familiar se ajustaba a la palma de su mano como siempre. La sostuvo un instante, aferrándose a algo que había sobrevivido a todo lo demás. Luego volvió a mirar alrededor de la habitación. Junto a la estufa fría, en el espacio vacío que espera ser llenado. Ante las señales de una vida que aún no se ha ido, que simplemente lucha por aferrarse. Y es entonces, amigos míos, cuando una persona empieza a cambiar. No cuando se salva, sino cuando decide, aunque sea mínimamente, quedarse. Afuera la yegua dejó escapar un sonido suave y bajo. Ni un llanto. No es una llamada. Simplemente una presencia que le recordaba que no estaba sola en aquel lugar de cosas rotas. Soledad cerró los dedos alrededor de la cuchara. Y por primera vez en muchos días no pensó en el camino que había dejado atrás. La mañana no llegó suavemente a aquel rancho. Llegó seco y pálido, deslizándose entre las grietas del techo y cayendo en finas vigas sobre el suelo de tierra compactada. El polvo flotaba en esas vigas, lento e ingrávido, como si la tierra misma exhalara tras haber contenido la respiración toda la noche. Soledad no había dormido mucho. No porque tuviera miedo, sino porque su cuerpo aún no había aprendido que quedarse quieta podía ser seguro. Cualquier pequeño ruido la despertaba. El movimiento de la yegua afuera. El viento empujando contra las tablas sueltas. El lejano grito de algún ave nocturna que cruzaba las colinas. Aún así, había descansado lo suficiente como para mantenerse en pie sin caerse. Y eso, dada su condición, ya era algo. Se levantó lentamente de la estrecha cama, con la espalda rígida, la mano presionando instintivamente contra el vientre. El niño se movió, como si le recordara que este nuevo lugar no cambiaba lo que llevaba dentro. Afuera, la luz revelaba más verdad de la que la noche había permitido.
El patio era más ancho de lo que parecía a primera vista, pero también más vacío. El suelo estaba marcado con viejas huellas de pezuñas, endurecidas en la tierra. Un cubo roto yacía cerca del abrevadero. Un tendedero colgaba entre dos postes, uno de cuyos lados casi tocaba el suelo. La yegua permanecía cerca de la cerca, con la cabagacha, olfateando un pequeño trozo de hierba seca que no le ofrecía mucho alimento. Al ver a Soledad salir, levantó ligeramente la cabeza y giró las orejas hacia adelante. Todavía está allí. Sigo mirando. Soledad asintió levemente, como si saludara a una vecina. Luego centró su atención en lo que había que hacer, porque así es como algunas personas sobreviven, no pensando demasiado en el futuro, sino eligiendo lo siguiente que se necesita. Primero se acercó al abrevadero, comprobando su peso. Era más pesado de lo que parecía, pero con esfuerzo logró enderezarlo. En su interior había polvo y residuos secos. Lo limpió con el borde de su vestido y luego buscó agua. Cerca de la casa había un barril de barro, cubierto holgadamente con una tapa de madera. Al levantarlo, el olor le indicó que aún quedaba algo. No estaba limpio ni fresco, pero era suficiente. La transportaba en pequeñas cantidades, con los brazos temblando en cada viaje, hasta que el abrevadero quedó con un charco poco profundo. La yegua se acercó lentamente, en pausa. Luego bebió. Tiradas largas y constantes, como si hubiera estado esperando más tiempo del que debería. Soledad la observó por un momento y luego apartó la mirada. Primero el trabajo. Siempre. Dentro de la casa recogió lo que pudo. Enjuagó los cuencos, estabilizó la mesa lo mejor que pudo. Despejó un pequeño espacio cerca de la estufa y con manos expertas logró encender una llama con los restos de leña que encontró apilados afuera. Al principio, el humo se elevaba tenuemente, luego de forma más constante. Su olor transformó la habitación. Hizo que el lugar pareciera menos abandonado. Más, afirmaron. Y ese, amigos míos, es un poder silencioso. El de tomar un lugar que se ha ido desvaneciendo y recordarle, aunque sea por un instante, lo que se siente al estar habitado. Encontró una pequeña bolsa de frijoles secos escondida en un rincón. Viejos, pero no en mal estado, suficientes para una comida. Los puso a hervir, añadiendo agua con cuidado, midiendo sin utensilios, solo por instinto. La cuchara de madera se movía en su mano como siempre, estable, familiar. El tiempo pasó así, en pequeñas acciones necesarias, hasta que lo escuchó. Pasos, ni de cerca. Pero viene. Soledad se quedó congelada. Su mano se apretó alrededor de la cuchara. La yegua que estaba afuera levantó la cabeza, con las orejas puntiagudas, el cuerpo inmóvil. El sonido se hizo más claro. Botas sobre tierra seca, sin prisas, sin incertidumbre. El tipo de pasos que pertenecen a alguien que conoce el terreno que pisa. Luego, un segundo set. Encendedor. Desigual, un niño. Soledad no se movió hacia la puerta. Se quedó donde estaba, esperando. Porque ese lugar no era suyo. Aún no. Los pasos llegaron al patio, interrumpido silencio. Entonces, la sombra de un hombre cruzó el umbral antes de aparecer. Era mayor de lo que ella esperaba. No era viejo, pero sí tenía un aspecto desgastado que la edad por sí sola no explicaba. Su rostro estaba surcado por las arrugas del sol y algo más profundo. La camisa le quedaba holgada, con las mangas remangadas de forma desigual. El polvo cubría sus botas, sus manos y los bordes de su barba. Sus ojos la encontraron de inmediato, afilado, aún. No me sorprende, solo medir. Detrás de él, medio oculto, se encontraba un niño, pequeño, delgado, quizás de 6 o 7 años. Su cabello sobresalía a mechones desiguales, como si se lo hubieran cortado sin cuidado. La ropa le quedaba grande. Las mangas le colgaban por debajo de las muñecas. Una mano se aferraba al borde de la camisa del hombre, la otra sostenía algo, un trozo de tela retorcido con fuerza. El niño no miró a Soledad, miró al suelo. El hombre entró, lento, cuidadoso. Su mirada rió la habitación, la estufa encendida, la mesa limpia, la olla que hervía a fuego lento. Luego volvemos a ella, sin saludo, sin duda, solo un largo instante de contemplación. Y ahí, amigos míos, es donde la mayoría de la gente espera encontrar palabras, pero a veces
La verdadera comprensión comienza en el silencio. Soledad bajó un poco la cuchara. Encontré el lugar abierto, dijo, con voz firme a pesar de la sequedad en su garganta. No me llevé nada. Solo limpié. La mirada del hombre se posó en la olla, luego al fuego. Luego, brevemente, a su vientre. Él asintió una vez. No lo apruebo. No en señal de rechazo, solo un acuse de recibo. Se hizo a un lado ligeramente, permitiendo que el niño entrara. El niño vaciló. Luego entró, despacio y con cautela, manteniéndose cerca de la pared como si el centro de la habitación ya no le perteneciera. Sus ojos se dirigieron una vez hacia la olla, luego se fue. Soledad se dio cuenta. Por supuesto que sí. Un niño que mira la comida de esa manera es un niño que ha aprendido a no esperarla. Tomó un tazón y sirvió una pequeña porción de frijoles, sin ningún condimento más allá de lo poco que había encontrado, sin nada extra, solo calor. Ella lo colocó sobre la mesa. No lo ofrezco, no insisto, justo ahí. El niño no se movió. El hombre observaba, segundos alargados. Entonces lentamente el niño dio un paso, otro. Llegó hasta la mesa, con sus pequeños dedos suspendidos sobre el borde del cuenco, como si no estuviera seguro de que fuera real. Le echó un vistazo al hombre. El hombre asintió levemente. El niño se sentó, cogió el cuenco y comió. Rápido al principio. Como si recordara cómo, Soledad volvió a mirar hacia la estufa, dándoles ese espacio. Porque la dignidad, amigos míos, a menudo reside en aquello que elegimos ignorar. Detrás de ella volvió a sentir la mirada del hombre. No es difícil, no hace frío. Simplemente presente, observando cada pequeño movimiento, medir algo que no tenía nada que ver con las palabras. Afuera, la yegua cambió de postura y el suave sonido de sus cascos contra el suelo se escuchó a través de la puerta abierta. Los ojos del hombre se dirigieron rápidamente hacia el sonido. Luego, ¿la tocaste?, preguntó. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado para nada más de lo necesario. Soledad asintió. Ella llegó primero. Una pausa. Algo indescifrable se reflejó en su expresión. Luego volvió a mirar hacia la puerta, donde ahora estaba la yegua, observando como lo había hecho la noche anterior. Y en ese momento algo tácito se instaló en la habitación. No confiar, aún no, pero algo lo suficientemente parecido como para permitir que comience. Más tarde, cuando el sol había subido más alto y el calor volvía a presionar contra las paredes, apareció otra figura en el borde del patio, una mujer mayor. Con la espalda ligeramente encorvada, sus pasos eran lentos pero firmes. Un chal le cubría la cabeza a pesar del calor, y sus ojos, agudos, oscuros y profundamente observadores, lo absorbían todo antes de llegar a la puerta. Ella no gritó, no se dio a conocer. Simplemente se quedó allí parada un momento observando la puerta abierta, la yegua junto a la cerca, el fino humo que se eleva desde la chimenea. Y luego, finalmente, Soledad. Y aquí es donde la tierra habla a través de las personas, amigos míos, porque en cada lugar hay alguien que conoce sus historias. Y todo extraño debe pasar por su mirada antes de que se le permita quedarse. La mujer dio un paso al frente sin apartar la vista de Soledad. Y aunque aún no se habían pronunciado palabras, ya estaba claro. Este no era un lugar donde uno pudiera pasar desapercibido. La anciana no entró de inmediato. Se detuvo justo al cruzar el umbral, donde la sombra del tejado se fundía con la intensa luz del patio. Sus ojos se movían lentamente, sin perderse ningún detalle. El suelo barrido. La llama constante de la estufa. El niño sentado a la mesa con un cuenco ahora vacío, pero aún apretado contra su pecho, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Entonces su mirada se posó en Soledad. No es cruel, pero tampoco son acogedores. Mesurado. No eres de aquí, dijo ella. Su voz denotaba la firmeza de alguien acostumbrada a ser escuchada. Soledad negó con la cabeza una vez. No. La mujer se ajustó el chal, aunque no se le había resbalado. Más que una necesidad, era una costumbre. Y sin embargo, cocinas en la cocina de otra persona. No fue una acusación. Pero tampoco era una pregunta. Soledad se mantuvo firme. La estufa estaba fría, una breve pausa.
La mirada de la mujer mayor se dirigió rápidamente hacia el hombre, que seguía de pie cerca de la puerta, con los brazos sueltos a los lados, sin decir palabra. Ah, y ese silencio, amigos míos, puede decir más que cualquier defensa. La mujer dio un paso al frente y entró completamente en la casa. Sus sandalias resonaban suavemente sobre la tierra apisonada. Caminó hacia la mesa, tocó su superficie con los dedos y luego echó un vistazo al cuenco que el niño sostenía en sus manos. «Comiste», dijo ella sin mirarlo. El niño asintió con la cabeza, con la mirada baja. La mujer dejó escapar un suspiro silencioso. No era precisamente alivio. No era precisamente aprobación. Algo intermedio. Ella volvió a mirar a Soledad. «Me llamo Doña Remedios», dijo. «Vivo más allá de los mansos, cerca del recodo seco del río». Soledad inclinó ligeramente la cabeza. Soledad. Doña Remedios la observó un momento más, luego su mirada se posó, brevemente, en la curva del vientre de Soledad. La comprensión se reflejó en su rostro como una sombra. «¿Cuándo?» «Otra cosa. Del tipo que acumula peso». «Bueno», dijo finalmente doña Remedios, «este no es un lugar que se sostenga por sí solo». Sus ojos se desviaron de nuevo, esta vez hacia el hombre. «Y tú», añadió, con un tono ligeramente más cortante, «has dejado que se desmorone poco a poco». El hombre no discutió, no se defendió. Simplemente apartó la mirada. Porque a veces, amigos míos, la verdad cala más hondo cuando se dice en voz baja. Doña Remedios chasqueó la lengua en voz baja y luego se volvió hacia la puerta. «Volveré más tarde», dijo. Con algo que no son frijoles, se marchó. Sin despedida. Ninguna bendición, simplemente una promesa envuelta en practicidad. El patio volvió a quedar en silencio. Pero no hay la misma tranquilidad de antes. Este ahora tenía ojos, mirando. Llevar la noticia más allá de los límites del rancho. Y en lugares como este, las noticias viajan más rápido que el viento. Al mediodía, comenzaron a notarse las primeras ondas. Un hombre caminaba por el extremo de la propiedad, guiando a 2 vacas flacas. Disminuyó la velocidad al ver movimiento cerca de la casa. Su mirada se detuvo demasiado tiempo, luego siguió su camino. Más tarde, 2 mujeres que caminaban por el camino con haces de leña se detuvieron brevemente cerca de la puerta. No entraron. No hablaron en voz alta, pero sus cabezas se inclinaron una contra la otra, sus voces en voz baja, con la mirada fija en Soledad mientras ella sacaba agua del barril. Por la tarde su aspecto había cambiado. Ya no tengo curiosidad, algo más afilado. Algo que planteaba preguntas sin necesitar respuestas. ¿Quién es ella? ¿Por qué está ella aquí? Y quizás lo más peligroso de todo, ¿quién lo permitió? Soledad lo sintió. Por supuesto que sí, no con palabras. De la forma en que la gente se mantenía un poco más lejos. Por la forma en que sus ojos se detuvieron en su vientre, luego en la casa, luego en el hombre. Ella no dejó de trabajar, porque detenerse habría significado escuchar. Y escuchar habría sembrado la duda. En cambio, transcurrió el día como había aprendido a hacerlo. Barrió el patio amontonando las hojas secas. Revisó la cerca, ajustando el alambre que pudo. Encontró un pequeño terreno cerca de la casa donde la tierra, aunque dura, podría ceder si se trabajaba. La yegua se mantuvo cerca. No la seguía a cada paso, pero nunca se alejaba demasiado. Cuando Soledad hizo una pausa, el animal también hizo una pausa. Cuando ella se movió, la yegua se movió con ella, una sombra silenciosa, un reflejo de algo que se negaba a irse. Y así, amigos míos, es como crecen los lazos. No con estruendo, no con declaraciones, sino con una presencia inquebrantable. Al caer la tarde, el calor volvió a arreciar. El cielo se extendía vasto y vacío, sin nubes que atenuaran su resplandor. Fue entonces cuando llegó, no desde la carretera, desde el otro extremo del país. Llegó a caballo. El animal que montaba era fuerte y bien alimentado, un marcado contraste con la yegua flaca que estaba junto a la cerca. Su ropa estaba limpia. No era nueva, pero estaba bien cuidada. Su sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro, pero su porte lo decía todo. Un hombre acostumbrado a que le obedezcan. No aminoró la marcha al acercarse. No llamó.
Entró directamente al patio, deteniéndose a tan solo unos pasos de la casa. El caballo pateó una vez, impaciente. Soledad se enderezó del lugar donde había estado trabajando cerca de la cerca. La yegua se movió a su lado, con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso. El hombre desmontó lentamente, tomándose su tiempo como si el momento le perteneciera solo a él. Ató las riendas sin apretar a un poste, sin molestarse en comprobar si aguantaría. Sus ojos se posaron en Soledad. No tengo curiosidad. No estoy confundido, ¿cierto? Bueno, dijo, con voz suave pero con un trasfondo de dureza. Eso no tardó mucho. Entonces el hombre de la casa dio un paso al frente, rompiendo finalmente su quietud. Eso no te incumbe, Aurelio. Ah, ahí está, un nombre. Y con ella una historia la tierra recuerda, Aurelio. Sonrió, levemente, no con calidez, con reconocimiento. Todo lo que ocurre en este lado de la colina me preocupa, respondió, echando un vistazo al patio. Sobre todo cuando empieza a parecer habitado. Su mirada se movió deliberadamente, desde el abrevadero reparado, pasando por el suelo barrido, hasta la tenue línea de humo que aún se elevaba de la chimenea. Luego, de vuelta a Soledad. ¿Y tú? Manadear acaso para su presencia sin mostrarle respeto. Eres solat sostuvo sunas de su. Necesitaba un lugar para descansar, dijo. La sonrisa de Aurelio se ensanchó ligeramente. Y decidiste elegir este. No es una pregunta, una declaración que conllevaba un juicio de valor. El hombre que estaba a su lado cambió de postura, pero aún no dijo nada, porque no se trataba solo de un extraño en una casa. Esto tenía que ver con la tierra, sobre el control, sobre quién puede quedarse y quién debe irse sin pedir permiso. Aurelio se acercó clavando sus botas en la tierra seca con una fuerza lenta y deliberada. Deberías tener cuidado, dijo, bajando la voz lo suficiente como para que sus palabras sonaran más pesadas. Lugares como este no pertenecen a gente que llega por casualidad. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Luego añadió, casi con naturalidad. Sobre todo, no las mujeres que llegan con más problemas de los que pueden soportar. Sus ojos se posaron una vez más en su vientre. Y así, amigos míos, es como empieza la presión. No a gritos, no con amenazas, pero con palabras cuidadosamente elegidas, donde resonarán mucho después de haber sido pronunciadas. Soledad no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí de pie, con una mano apoyada ligeramente en su costado, y la otra sujetando aún el mango desgastado de la cuchara de madera que había sacado sin pensarlo. Detrás de ella, la yegua dio un paso al frente, solo un paso, pero lo suficiente para cortar la distancia. Bastaba con recordar a cualquiera que la viera que no estaba tan sola como podría parecer. Aurelio se dio cuenta, por supuesto que sí. Sus ojos se detuvieron en el animal por un instante y algo indescifrable se reflejó en su expresión. Luego volvió a mirar a Soledad. Este lugar tiene la costumbre de echar a la gente, dijo, de una forma u otra. Entonces se giró, como si el asunto ya estuviera decidido en su mente. Montó su caballo. Y sin decir una palabra más, se marchó por donde había venido. El polvo que dejó al marcharse quedó suspendido en el aire mucho después de que desapareciera tras la colina. Volvió el silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso, expectativa, y la silenciosa certeza de que quedarse no sería tan sencillo como trabajar y esperar. El hombre que estaba a su lado exhaló lentamente, pasándose una mano por la nuca. El niño se quedó parado en el umbral, observándolo todo en silencio con sus pequeños dedos aún aferrados a aquel trozo de tela. Soledad contempló el paisaje seco, gastado, mirando. Luego, al suelo bajo sus pies. Y ese, amigos míos, es el momento en que una persona se da cuenta, no basta con encontrar un lugar donde pararse. También debes decidir si estás dispuesto a quedarte cuando el suelo empiece a temblar bajo tus pies. La tormenta no se anunció con truenos. Primero fue un silencio. Al caer la tarde, el aire cambió, denso, quieto, si la tierra misma hubiera dejado de respirar. Incluso las moscas desaparecieron.
La yegua se quedó de pie con la cabeza erguida, las orejas girando, inquieta como nunca antes. Soledad también lo sintió. No en el cielo, en sus huesos. Ese tipo de conocimiento que se adquiere tras años de interpretar pequeñas señales, como amaina el viento, como la luz se atenúa en lugar de brillar. Estaba afuera, arrodillada junto al trozo de tierra que había empezado a remover con una azada prestada. La tierra se había resistido toda la mañana, agrietándose en lugar de ablandarse, pero ella había perseverado, creando un pequeño espacio donde algún día podría crecer algo. El hombre, Tomás, supo su nombre aquella mañana cuando doña Remedios regresó con un pequeño saco de yuca y lo pronunció en voz alta sin ceremonias. Se había marchado antes del mediodía. Sin explicación. Solo una breve mirada hacia las colinas y un silencioso «volveré antes del anochecer». Él había tomado la mula, y el silencio que dejó tras de sí se sintió incompleto. El niño Mateo se había quedado dentro. Tenía una costumbre. Soledad la notó sin que nadie se lo dijera. Se sentaba cerca de la pequeña ventana en la parte trasera de la casa, con las rodillas pegadas al pecho, observando el terreno vacío detrás del corral. No estoy jugando. No dormir. Solo esperando. ¿Para qué? Nunca lo dijo. Porque los niños, amigos míos, a menudo canalizan su dolor a través de rituales que no explican. Soledad se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca y miró al cielo. Las nubes se habían acumulado. No de esas finas que pasan sin sentido, sino gruesas, profundas, cargadas de algo que se había reprimido durante demasiado tiempo. Lluvia, o algo peor. Se puso de pie con dificultad, con la espalda dolorida y el vientre abultado por el esfuerzo. El niño se movió de nuevo, más inquieto ahora, como si reaccionara a la misma tensión en el ambiente. La yegua dejó escapar un sonido bajo, no es ruidoso, pero, inquieto, Soledad se acercó a ella y le puso una mano en el cuello. La piel del animal se estremeció bajo su tacto con los músculos tensos. Ya viene, murmuró Soledad, más para sí misma que para la yegua. Y así, amigos míos, es como suelen llegar las tormentas, no con ruido, sino con una advertencia que solo pueden oír quienes las han sufrido antes. El primer viento llegó de repente. Una ráfaga de viento levantó el polvo del suelo y lo hizo girar por el patio. La lata, suelta cerca de la casa, volvió a hacer su ruidoso estrépito, ahora más fuerte y rápido. Mateo apareció en la puerta. Él no habló, pero sus ojos, bien abiertos y fijos en el cielo, lo decían todo. Soledad se movió rápidamente ahora, más rápido de lo que su cuerpo le permitía. Condujo a la yegua hacia el corral, ajustando lo mejor que pudo del alambre suelto. El animal se resistió al principio, dando pasos de lado, nervioso, pero la mano de Soledad se mantuvo firme, sin forzarla. «Quédate», susurró ella. La yegua se quedó quieta. Como ves, la confianza no necesita muchas palabras. En el interior, el viento empujaba la puerta, haciéndola abrirse de par en par y golpearse contra la pared. El polvo la siguió, arremolinándose por el suelo en finas e inquietas líneas. Mateo se había retirado a su rincón junto a la ventana con su pequeño cuerpo acurrucado. Soledad cruzó la habitación y cerró la puerta, reforzándola con un trozo de madera que encontró cerca. «Ven aquí», dijo en voz baja. El niño no se movió. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela que siempre sostenía. Afuera el viento arreciaba. Entonces se oyó el primer trueno, afilado, cerca. Mateo se estremeció, encogiendo los hombros. Soledad se arrodilló frente a él, ignorando el dolor en sus rodillas. «Es solo el cielo que se está rompiendo», dijo con suavidad. «No entrará». Negó con la cabeza, apenas, pero él la miró. Solo por un segundo. Y así, amigos míos, es como comienza la confianza. No con la creencia, sino con una sola mirada que se prolonga más que antes. La lluvia llegó de repente. Ni una llovizna. No fue un comienzo lento. Un aguacero repentino e intenso golpeó el tejado con fuerza, filtrándose entre las tejas faltantes y cayendo en gotas frías sobre el suelo. La habitación se oscureció. El aire se volvió seco y húmedo. Soledad se puso de pie y se apresuró a apartar lo poco que tenían de las goteras. La manta, el saco de comida, la pequeña pila de leña, otro trueno.
esta vez más cerca. Mateo lanzó un grito, un sonido pequeño y agudo que parecía sorprenderle a él mismo. Soledad se volvió hacia él. No pasa nada, dijo, cruzando la habitación de nuevo a pesar del dolor que ahora se extendía por su espalda. Estoy aquí. Pero mientras lo decía, algo más requería su atención. Un sonido afuera. No es el viento. No es la lluvia. Un choque brusco y desigual. Se quedó paralizada, escuché. Luego volvió a aparecer. La madera se astilla. El corral, la yegua. Soledad contuvo la respiración. Por un instante solo uno dudó. La tormenta rugía alrededor de la casa. El techo crujía bajo la fuerza de la lluvia. Mateo se aferraba a su rincón con la mirada fija en ella, con un miedo evidente y palpable, y ahí estaba. La elección. Permanecer o vete. Porque a veces, amigos míos, los momentos más difíciles no tienen que ver con la fuerza. Se trata de decidir a quién no puedes dejar atrás. Soledad agarró el chal que colgaba cerca de la puerta y se lo envolvió con fuerza alrededor de los hombros. El viento la empujó con fuerza al abrir la puerta, casi arrancándoselo de las manos. «Quédate dentro», le dijo a Mateo con voz firme. Volvió a negar con la cabeza, pero no se movió. Soledad salió a la tormenta. La lluvia la golpeó como un muro, fría e implacable. En cuestión de segundos, su vestido se le pegó a la piel, pesado y empapado. El suelo bajo sus pies se volvió resbaladizo, formando lodo donde momentos antes había polvo. El corral estaba peligrosamente inclinado, un poste roto y el alambre suelto. La yegua se había arrinconado en el rincón más alejado, con los ojos muy abiertos y los cascos resbalando mientras intentaba mantener el equilibrio. Un rayo rasgó el cielo. Por un instante, todo se iluminó. Luego, de nuevo la oscuridad. Soledad se acercó a ella, cada paso cuidadoso, deliberado a pesar de la urgencia que la oprimía el pecho. «Está bien», gritó, con la voz casi ahogada por la tormenta. «Estoy aquí para ayudarte». La yegua se removió, presa del pánico. Otro estruendo de truenos, más cerca aún. Soledad llegó hasta la sección rota de la cerca. Agarró el alambre suelto y lo tensó con ambas manos. El metal se le clavaba en las palmas, afilado e implacable. Lo ignoró. El poste se había soltado del suelo. Necesitaba volver a configurarlo. Ahora, su cuerpo protestó, su espalda gritaba. El niño dentro de ella presionaba hacia abajo, pesado, pero ella insistió. Porque a veces, amigos míos, una persona no mide lo que puede soportar. Simplemente soportan lo que hay que hacer. Clavaba el poste en la tierra blanda, usando su peso, su hombro, todo lo que le quedaba. El barro le cubría las manos, los brazos, la cara. La yegua se detuvo un poco. Mirando, espera. Soledad volvió a tensar el cable, asegurándolo lo mejor que pudo con dedos temblorosos. «Quédate», susurró, no se movió. Otro relámpago. Entonces, un grito, desde casa. Soledad levantó la cabeza de golpe. Mateo, sin pensarlo, se dio la vuelta y echó a correr. El patio estaba casi irreconocible. El agua abría pequeños surcos en la tierra y se acumulaba cerca de la casa. El viento había vuelto a abrir la puerta, que se estrelló contra la pared. En el interior, la habitación estaba más oscura y húmeda. Mateo yacía en el suelo, enrollado, sacudida. Al principio pensó que era miedo, pero cuando ella llegó hasta él y tocó su piel, calor. Demasiado. Tenía el rostro enrojecido y la respiración rápida y superficial. Fiebre, repentino, violento, el corazón de Soledad latía con fuerza. Tomás no estaba allí, nadie lo era, solo ella. Y la tormenta. Y un niño ardía en algo que podría acabar con él antes del amanecer si lo dejaban solo. Se movió con rapidez, levantándolo con cuidado a pesar del esfuerzo que esto suponía para su cuerpo ya exhausto. Pesaba menos de lo que debería, demasiado poco. Lo recostó en la cama apartando la manta húmeda. «Quédate conmigo», murmuró. Aunque no sabía si él podía oírla, sus manos se movieron sin dudar. Porque esto ella lo sabía. Ya había visto casos de fiebre antes. Lo había tratado con lo poco que pudo encontrar. Tomó un cuenco de barro y lo llenó con el agua más fresca que pudo recoger del barril, que ahora estaba medio lleno por la lluvia que caía a borbotones del techo. Arrancó una tira del borde de su vestido, la sumergió en el agua y la escurrió. Luego,
colocándolo suavemente sobre su frente. Mateo gimió. Soledad apoyó suavemente la mano sobre su pecho. Respira, susurró, despacio. La tormenta seguía reciando fuera y la casa crujía bajo su fuerza. El agua goteaba constantemente del techo, formando charcos cerca de la puerta. El tiempo se desdibujó. Los minutos se convirtieron en algo mucho más largo. Ella le cambiaba la tela una y otra vez, refrescándole la piel, secándole el sudor de la cara, hablando en voz baja, aunque su voz temblaba de cansancio. Su propio cuerpo temblaba ahora, del frío, por tensión, por el peso de todo presionando a la vez. Pero ella no se detuvo. Porque cuando una vida descansa en tus manos, amigos míos, no queda espacio para tus propios límites, solo acción, solo presencia, solo la negativa a soltar. Y allí se quedó a través de la tormenta, a través del trueno, a través del largo y oscuro tramo de la noche, sujetándolo, enfriándolo. Luchaba contra algo que no podía ver, solo. Para cuando la tormenta amainó, la noche ya se había extendido considerablemente. Seguía lloviendo, pero ahora con menos fuerza. Ya no era el golpeteo de antes, sino un goteo constante de los bordes rotos del tejado, un suave repiqueteo contra la tierra. El tipo de sonido que se escucha cuando algo ya ha cumplido su función. Dentro de la casa, el aire estaba cargado de humedad y un leve olor a cenizas enfriadas. Soledad no se había movido de la cabecera de la cama. Su espalda se arqueó hacia adelante. Sus hombros se encorvaron. Su mano aún descansaba ligeramente sobre el pecho de Mateo, como si temiera que al levantarla algo pudiera escaparse. El paño que tenía en la otra mano se había calentado de nuevo. Lo cambió una vez más, sumergiéndolo en el cuenco y escurriéndolo lentamente ahora, sus dedos más despacio y con más fuerza que antes. La respiración del niño había cambiado. No tan no tan superficial, todavía irregular, pero ya no se precipita hacia algo peligroso. Y ese, amigos míos, es el tipo de milagro más pequeño. No un cambio repentino, no un giro dramático, sino un respiro que se estabiliza cuando no debería. Soledad exhaló. Había estado conteniendo la respiración durante un largo rato sin darse cuenta. Le ardían los ojos, pero no le salieron lágrimas. No había espacio para eso, aún no. Apartó con un gesto un mechón de pelo húmedo de la frente de Mateo. Su piel, aunque aún tibia, ya no ardía bajo su tacto. Sus pequeños dedos habían soltado el trozo de tela retorcida que siempre sostenía. Ahora yacía a su lado, olvidada por primera vez desde que lo había visto. Se movió ligeramente. Un leve sonido escapó de sus labios. Luego de nuevo el silencio, pero una quietud de descansar. Soledad se echó hacia atrás lo justo para aliviar la tensión en su columna. Un dolor agudo y profundo se extendió por su espalda baja. El bebé que llevaba dentro presionaba hacia abajo, pesado, recordándole que su cuerpo tenía límites que ya no podía ignorar. Aún así, se quedó. Porque a veces, amigos míos, el momento después de que pasa el peligro es cuando el cuerpo finalmente comienza a sentir lo que ha soportado. Afuera, se acercó un caballo, lento, mesurado. El sonido de los cascos contra la tierra blanda. Soledad lo oyó, pero no se movió de inmediato. No porque no le importara, pero porque necesitaba un segundo más. Solo uno, por supuesto. El pecho de Mateo se hinchó, cayó. Estable, cerró los ojos brevemente, luego las volvió a abrir. La puerta crujió al ser empujada hacia adentro. Tomás entró trayendo consigo el aroma húmedo de la tormenta. Su camisa se le pegaba a la piel, oscurecida por la lluvia. El barro cubría sus botas hasta las pantorrillas. Su rostro, siempre surcado de arrugas, ahora parecía más profundo, con sombras que se posaban en los lugares donde se manifestaba el cansancio. Se detuvo justo dentro. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Entonces los encontré, Soledad. El niño, el tazón, la tela, el agua se acumuló en el suelo. Las líneas rotas del techo aún goteaban sobre nuestras cabezas. Él no habló. No se acercó más, aún no, porque lo que vio era algo que no esperaba. Y así, amigos míos, es a menudo como comienza el cambio. No con palabras, sino al presenciar algo que no encaja con la historia que ya nos habíamos contado a nosotros mismos. Soledad lo miró.
Su rostro estaba pálido bajo la capa de polvo y humedad. Mechones de cabello se le pegaban a las mejillas. Sus manos, ásperas pero firmes, no se separaban del niño. Tenía fiebre, dijo en voz baja. No hay más explicaciones, no pedir aprobación, simplemente la verdad. La mirada de Tomás se dirigió a Mateo, avanzó entonces lentamente, como si temiera perturbar algo frágil. Llegó hasta la cama y se inclinó ligeramente, con la mirada fija en el rostro del niño. Por un instante, su mano quedó suspendida en el aire. Luego, con cuidado, lo colocó contra la frente de Mateo. Lo sostuvo allí. El tiempo suficiente para notar la diferencia, el tiempo suficiente para entenderlo. Apretó la mandíbula, no con ira, con otra cosa. Algo que había estado guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Alivio, mezclado con la amarga sensación de lo que podría haberse perdido. Retiró la mano lentamente. Sus ojos se movieron de nuevo, hacia el paño en la mano de Soledad, hacia el cuenco de agua, hacia la manta húmeda apartada. Y entonces, finalmente, volvemos a ella. Y en ese momento no había dureza en su mirada. Sin distancia, solo reconocimiento no de quién era ella, pero de lo que ella había hecho. Y ese, amigos míos, es un idioma que no necesita traducción. Soledad se movió ligeramente, su cuerpo finalmente cediendo al peso del agotamiento. Su mano se deslizó del pecho de Mateo, apoyándose en el borde de la cama. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, se permitió detenerse. Por supuesto que sí. Se enderezó lentamente y luego tomó la manta, acomodándola con cuidado sobre el niño. Sus movimientos ahora eran cuidadosos, ni apresurados ni distraídos. Presente. Cuando terminó, hizo algo pequeño, algo que habría pasado desapercibido para cualquiera que no mirara con atención. Se volvió hacia Soledad, y en lugar de hablar, apoyó la mano en el respaldo de la silla de madera que estaba junto a ella, estabilizándolo. Ofrecerle mi apoyo sin pedirle que lo acepte. Soledad dudó. Solo por un segundo. Entonces cambió su peso, permitiéndose recostarse hacia atrás, apoyándose en la silla sin temor a que se resbalara bajo ella. Una pequeña cosa, algo silencioso. Pero fue algo que cambió algo invisible entre ellos. Porque la confianza, amigos míos, no se construye con grandes gestos. Se construye en momentos como este, donde una persona crea un espacio y la otra se permite ocuparlo. La habitación volvió a quedar en silencio, pero no el mismo silencio de antes. Este contenía algo más cálido, algo compartido. Afuera, la lluvia amainó aún más, adquiriendo un ritmo suave contra la tierra. La tormenta había pasado. La tierra conservaría sus huellas, pero no se lo había llevado todo. Tomás se dirigió hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Miró una vez más a Soledad y luego a Mateo. Su mano se apoyó brevemente en el marco de la puerta, luego salió al exterior. La yegua permanecía cerca del corral, con el cuerpo húmedo pero firme, alzando la cabeza al acercarse él. La cerca, aunque dañada, aún resistía. Lo miró. Luego, de regreso hacia la casa. Y algo en su expresión cambió de nuevo. Dentro, Soledad cerró sus ojos. Esta vez no nos rendiremos. En reposo, su respiración se ralentizó. Su mano seguía sujetando la cuchara de madera con poca firmeza, como si incluso dormida, no estuviera dispuesta a soltar lo único que la había traído hasta allí. Y así, amigos míos, es como el corazón comienza a abrirse de nuevo, no con promesas, no con palabras, pero con la silenciosa certeza de que alguien se quedó cuando no tenía por qué hacerlo. La mañana después de la tormenta traía consigo un tipo de luz diferente, ni más brillante, ni más suave, simplemente honesto. El suelo conservaba las huellas de la noche anterior, surcos profundos donde el agua había erosionado la tierra, bordes rotos a lo largo del corral, manchas de barro donde antes el polvo lo cubría. Todo. El aire olía a tierra mojada y a algo recién descubierto bajo ella, como si la tierra misma hubiera sido removida y dejada al descubierto. Y la noticia se había extendido. A media mañana comenzaron a reunirse, no entre la multitud. Al principio no. Un hombre cerca de la puerta, fingiendo revisar la cerca. Dos mujeres que pasaban más despacio de lo necesario, con la mirada fija durante demasiado tiempo.
Un niño enviado a hacer un recado sin urgencia, deteniéndose lo justo para ver qué había cambiado. Porque la gente, amigos míos, se siente atraída por los lugares donde algo inestable ha echado raíces. Y este rancho, antes ignorado, ahora planteaba una pregunta. Soledad salió con un pequeño cubo en las manos. Sus movimientos eran más lentos hoy. Su cuerpo cargaba con el peso de la noche anterior a cada paso. Pero aún así, siguió adelante. La yegua permanecía cerca del tramo reparado de la cerca, con una postura diferente ahora. Aún no era fuerte, pero sí más firme. Giró la cabeza al acercarse Soledad, emitiendo un sonido bajo que casi parecía de reconocimiento. Soledad colocó el cubo cerca del abrevadero y lo volvió a llenar con el agua que quedaba. Detrás de ella, la puerta de la casa se abrió con un crujido. Tomás salió, Mateo siguió. El niño también se veía diferente, todavía en silencio, todavía cerca de la puerta. Pero se mantuvo firme por sí mismo, y en su mano, el trozo de tela retorcida había desaparecido. Esa pequeña ausencia decía más que cualquier palabra. Doña Remedios llegó poco después. Ella no tenía prisa. Ella nunca lo hizo. Hoy llevaba el chal más ajustado y la mirada más aguda. Observó las figuras reunidas tras la puerta, la valla reparada y el humo que volvía a salir de la chimenea. Luego miró a Tomás. Hay gente mirando, dijo. Tomás nodded once. Ya lo veo. Desvió la mirada hacia Soledad y luego hacia Mateo. Está mejor, dijo ella. No es una pregunta. Soledad inclinó la cabeza. Él durmió. Doña Remedios exhaló suavemente, un sonido que transmitía más peso que alivio. Entonces ella se giró hacia la puerta, porque ella sabía, mejor que nadie, que lo que se avecinaba no sería silencioso. Aurelio no hacía esperar a la gente. Llegó justo antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Esta vez no vino solo. Dos hombres caminaban junto a su caballo, sin hablar, sin mirar a su alrededor. Simplemente presentes. Bastaba con demostrar que no se trataba de una visita casual. Se detuvo frente a la puerta. No entró. Pero no era necesario. Su presencia llenaba el espacio de todos modos. Bueno, exclamó, y su voz se oyó con claridad por todo el patio. Parece que el lugar ha cobrado nueva vida de la noche a la mañana. Nadie respondió. Soledad estaba de pie cerca del abrevadero. Tomás iba unos pasos por delante de ella. Doña Remedios ligeramente ladeada, con los brazos cruzados bajo el chal. Mateo en la puerta, mirando, siempre vigilando. Los ojos de Aurelio recorrieron cada uno de ellos, uno por uno. Medición. Calculador. Luego desmontó más despacio de lo necesario, sacudiéndose el polvo invisible de las mangas antes de dar un paso al frente. Has estado muy ocupada, dijo mirando la cerca, el patio, la casa. Tomás permaneció inmóvil. Sí, Aurelio, sonrió levemente. Y sin embargo, continuó, esta tierra sigue siendo la misma que ayer. Hizo una pausa. Dejemos que las palabras se asienten. Luego, añadió, no es tuyo. Ahí estaba, claro, simple. El tipo de verdad que no deja lugar para esconderse tras la cortesía. Soledad sintió su peso incluso donde estaba. No es ninguna sorpresa, pero como algo inevitable, porque lugares como este no cambian de manos fácilmente, y los extraños rara vez son recibidos sin cuestionamientos. Aurelio dio otro paso adelante, deteniéndose sus botas justo antes del umbral. Has dejado que este lugar se desmorone, le dijo a Tomás, con un tono aún suave y controlado. ¿Y ahora traes a alguien de la calle para que lo arregle? Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Soledad, y con problemas ya en camino. Las palabras calaron hondo, pesaba adrede. Detrás de él, uno de los hombres se movió ligeramente como si se preparara para algo más. Pero Aurelio no alzó la voz. No era necesario, porque esto no tenía que ver con la fuerza. Se trataba de estar de pie, sobre quienes permanecerían cuando el suelo bajo sus pies fuera puesto en peligro. Y ahí, amigos míos, es donde un hombre debe decidir qué clase de persona es. Cuando otros lo están observando, Tomás respiró, hondo, lento, mesurado. Luego dio un paso al frente, no hacia Aurelio, pero hacia el espacio entre ellos, colocándose allí, claro, inquebrantable. Esta tierra es mía, aunque no la pierda, dijo. Su voz no era fuerte.
y mía para siempre. La expresión de Aurelio no cambió, pero su mirada se aguzó. Llevas años perdiéndolo, respondió. Sí, no lo niego. No hay excusa, la pura verdad. Y a veces, amigos míos, ese es el terreno más firme sobre el que una persona puede mantenerse. Aurelio ligeramente la cabeza. ¿Estás pidiendo ayuda ahora? Tomás echó un vistazo hacia atrás, solo una en soledad. En casa, ante las pequeñas señales de vida que habían regresado donde antes no las había. Luego volvemos con Aurelio. No, dijo, una pausa. Entonces, he decidido no perderlo más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simple, pero firme. Aurelio dejó escapar un suspiro corto por la nariz, casi una risa. ¿Y ella? Preguntó, señalando levemente Soledad. ¿Se queda? Tomás no dudó. Sí, sin explicación, sin justificación, eso mismo. Y así, amigos míos, es como se traza una línea. No con fuerza, sino con una decisión Samlex con la suficiente claridad como para que no pueda ser doblegada. El silencio que siguió se prolongó, largo, ajustado. La gente que estaba al otro lado de la puerta se removió, con la atención fija ahora, esperando ver hacia dónde se dirigía el momento. Aurelio miró a Tomás durante un largo rato, luego en Soledad, luego en la casa, la valla, la yegua, todos los pequeños cambios que se habían producido en tan poco tiempo. Algo cruzó su rostro. No es la derrota, pero cálculo, porque hombres como él no se retiran por bondad. Se retiran cuando el terreno ya no les resulta favorable. Finalmente dio un paso atrás, lento, adrede. Muy bien, dijo, un leve asentimiento, casi respetuoso. Entonces veremos cuánto tiempo dura. Se giró y montó a caballo con un movimiento fluido. Los dos hombres que iban a su lado lo siguieron sin dudarlo. Ninguna amenaza, sin una última palabra, solo la salida. Y esa, amigos míos, suele ser la victoria más ruidosa, la que no necesita ser declarada. El polvo se disipó lentamente después de que se marcharon. Los vigilantes que se encontraban tras la puerta permanecieron un instante más. Luego, uno por uno, siguieron adelante. El rancho permaneció en pie, silencio de nuevo, pero no hay la misma tranquilidad de antes. Este llevaba algo más estable, algo elegido. Tomás exhaló, bajando ligeramente los hombros. No miró a Soledad de inmediato, pero no era necesario, porque hay cosas que, una vez dichas, no necesitan repetirse. Doña Remedios adjusted her shawl. Bueno, dijo, recuperando su habitual calma, ahora veremos qué crece. Y ella volvió caminando hacia la carretera, como si el asunto ya estuviera decidido. El paisaje no cambió de la noche a la mañana. Nunca sucede. Primero pasaron las semanas, luego los meses. Después, el lento transcurrir de una estación que nadie marcaba con un calendario, solo con la suavidad del aire al amanecer y la forma en que la tierra comenzaba, casi tímidamente, a aflojarse bajo una mano paciente. Y así es como sabéis que algo está echando raíces de verdad, amigos míos, no porque llegue con fuerza, sino porque permanece. El jardín, que antes estaba vacío, empezó a mostrar pequeñas señales de cuidado, no de perfección, no de abundancia, simplemente atención. La cerca se mantenía más recta ahora, aunque algunos postes seguían ladeados como ancianos que se negaban a caer. El abrevadero ya no estaba vacío. Cada mañana, Soledad llevaba agua hasta allí, con pasos más lentos, el vientre pesado y lleno, el niño en su vientre listo para nacer en cualquier momento. La yegua fue ganando peso poco a poco. No fue algo que se notara a simple vista, pero si uno se detuviera a reflexionar, si recordara cómo se veía aquella primera noche, notaría la diferencia. Su abrigo volvió a oscurecerse. No es ostentoso, no es brillante, pero está vivo. La curvatura en su oreja permanecía, por supuesto. Hay cosas que nunca cambian. Pero sus ojos ahora reflejaban algo más firme. Ella seguía a Soledad con frecuencia. No siempre. Está cerca, pero siempre cerca. Como un testigo silencioso del trabajo que se está realizando. Y así, amigos míos, es como se ve la sanación en lugares como este, no un regreso a lo que fue, sino un lento proceso de transformación en algo nuevo. Dentro de la casa, los cambios fueron igualmente pequeños, y es igual de importante.
La estufa se mantenía caliente casi todos los días. No ardía constantemente, pero nunca se enfriaba por mucho tiempo. Sobre ella reposaban de barro, con un contenido sencillo. Frijoles, yuca, a veces plátano cuando doña Remedios pasaba con lo que podía compartir. La mesa ya no necesitaba la piedra para mantenerse estable. Tomás lo había arreglado él mismo, no rápidamente, no perfectamente, pero con el tipo de cuidado que solo se encuentra en alguien que ha decidido intentarlo de nuevo. Ahora hablaba más, poco, no en oraciones largas, pero ya basta. Bastaba con preguntar si había agua. Bastaba con decir cuándo se iría. Basta con sentarse en el mismo espacio sin que el silencio oprima tan fuertemente entre ellos. Porque a veces, amigos míos, la sanación no tiene que ver con lo que se dice. Se trata de lo que ya no es necesario. Mateo también cambió. No de una forma que los demás notarían de inmediato. Pero Soledad lo vio, por supuesto que sí. El lugar junto a la ventana ya no lo retenía todo el día. Aún iba allí de vez en cuando, su pequeño cuerpo acurrucándose en aquella forma familiar, con la mirada fija en la distancia, como si esperara algo que tal vez nunca regresaría. Pero ya se había marchado de allí. Entró en el patio, observó cómo la yegua bebía, recogió palitos y los dispuso en líneas que solo él entendía. Y una mañana, tranquila, ordinaria, hizo algo que lo cambió todo. Soledad estaba sentada cerca de la puerta, con la espalda apoyada en la pared y la cuchara de madera sobre su regazo, mientras rebuscaba entre un pequeño montón de frijoles secos. Su respiración era más lenta ahora, más pesada, de esa que se produce cuando el cuerpo se prepara para algo que no puede posponer. Mateo se acercó. Sin prisas, no estoy segura. Ahí. Se quedó a su lado un momento, sin decir nada. Entonces, lentamente extendió la mano y colocó su mano sobre su vientre, solo por un segundo, luz, cuidadoso, como si pidiera permiso sin palabras. Soledad se quedó quieta. Su mano se cernía sobre la de él. Luego se posó suavemente sobre él. Ninguno de los dos habló, porque no había nada que explicar. Y así, amigos míos, es como un niño elige a quién pertenece, no con palabras, pero con un toque. El día que nació el bebé no estuvo marcado por ningún drama, no gritar. No se permiten pasos apresurados, simplemente el desarrollo gradual de lo que había estado esperando. Doña Remedios llegó antes de que el sol saliera del todo, como si la tierra misma la hubiera llamado. No hizo preguntas, no perdió el tiempo. «Hierve el agua», le dijo a Tomás. Lo hizo. Manos firmes. Movimientos precisos, porque hay momentos que exigen que un hombre los afronte sin dudarlo. Las horas se hicieron interminables, lento, pesado. La respiración de Soledad llenaba la pequeña habitación, subiendo y bajando en oleadas que transmitían tanto dolor como propósito. Ella no gritó, no en voz alta. Su fuerza se manifestó como siempre lo había hecho, en su resistencia, al quedarme. Continuó haciéndolo incluso cuando su cuerpo temblaba. Y cuando finalmente llegó el niño, no lo hizo con ruido, sino con un llanto suave y agudo que resonó en la habitación como un nuevo comienzo. Una niña, pequeño, fuerte, vivo. Doña Remedios la envolvió en una tela y la colocó suavemente contra el pecho de Soledad. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. El techo roto, las paredes desgastadas. La tierra que una vez pareció demasiado vacía para albergar algo, nada de eso importaba, porque allí la vida había encontrado su lugar. Tomás estaba de pie cerca de la puerta, con la mano apoyada en el marco, tal como lo había hecho aquella noche después de la tormenta. Pero esta vez, su mirada no mantuvo la distancia. Tenían otra cosa, algo más suave, algo que no necesitaba ser ocultado. Mateo observaba desde la esquina. Entonces, lentamente se acercó, más cerca que nunca, miró al bebé, luego en Soledad. Entonces, sin dudarlo, se subió al borde de la cama y se sentó a su lado. No pregunto, no esperar, simplemente me uno. Y así, amigos míos, es como se forma una familia. No mediante declaraciones, sino mediante el acto silencioso de permanecer unidos. Las estaciones volvieron a cambiar. La tierra respondió. El pequeño terreno que Soledad había cultivado al principio empezó a dar frutos. No mucho,
pero lo suficiente. Hileras de frijoles brotaban de la tierra. Unas pocas plantas de maíz crecían más altas de lo esperado. El trabajo seguía siendo duro. Los días seguían siendo largos, pero ya no sentía que el lugar se me escapaba de las manos. Aurelio pasó por allí 1 o 2 veces, no se detuvo. Él no habló, simplemente miró y continuó. Porque algunas batallas no terminan en derrota, pero con la certeza de que algo se ha arraigado demasiado como para poder ser erradicado. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas áridas y pintaba el cielo con suaves tonos anaranjados y dorados, Soledad estaba de pie cerca de la puerta, la misma puerta. Aquella que casi le costó la vida, aquella que se había convertido en su comienzo. La yegua estaba de pie a su lado, más fuertes ahora, su abrigo captando la última luz del día. Su presencia ya no era frágil, simplemente, con calma. Cerca de la casa, Tomás trabajaba en silencio con un trozo de madera, dándole forma para convertirlo en algo útil. Mateo estaba sentado cerca, observándolo, y de vez en cuando le pasaba herramientas con una seriedad que hacía que la tarea pareciera importante. Desde dentro, el suave llanto del bebé subía y bajaba, llevado suavemente por la brisa vespertina. Soledad apoyó la mano en la verja. La madera aún estaba áspera, todavía usado, pero se mantuvo, igual que todo lo demás allí. Y así, amigos míos, es como la vida se reconstruye, no borrando lo que se rompió, sino aprendiendo a convivir con ello. Ella miró hacia la carretera. El mismo camino que había recorrido cuando ya no le quedaba nada, ahora se extendía alejándose de ella. Ya no es una vía de escape, solo una carretera. Detrás de ella la tierra respiraba. Vivo. Tenencia. Conservar lo que una vez estuvo a punto de perderse. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de milagros, sino de una puerta que no se cerró, de una yegua que no se marchó, de manos que siguieron trabajando incluso cuando nadie miraba. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escuchar que quedarse, incluso cuando es difícil, puede convertirse en algo que vale la pena conservar. Cuéntame en los comentarios qué momento te marcó más, y hasta la próxima, ve con Dios.